Buenas tardes, bienvenidos a Expo Capital Humano 2022, la reactivación de la gestión de personas. Este webinar está a cargo de la empresa 3C Consultores. En esta oportunidad nos acompaña como expositora Iris Reina. El tema de la ponencia es claves para una transformación cultural exitosa, ejemplos prácticos. Antes de comenzar queremos compartir con ustedes algunas recomendaciones para disfrutar de este espacio. Asegúrese de estar en un lugar con buena señal de internet, un espacio con poco ruido. De ser posible, vea el webinar en una PC de escritorio o laptop. En este espacio, las preguntas para el ponente podrán ser formuladas por escrito en la sección de preguntas y respuestas. Seleccionaremos algunas de ellas para ser respondidas al final de la sesión. Recuerden que podrán encontrar esta conferencia durante los 3 días del evento en la sección Entrevistas y Contenidos de la feria. Muchas gracias y bienvenidos. Adelante, Iris. Hola, ¿cómo están todos? Voy a sacar un ratito, voy a dejar de compartir. Ahí está, súper bueno. Los que deseen pueden ir poniendo sus preguntas porque la voy a ir contestando. Pues bien, tenemos media hora para hablar muchos temas. Entonces, empiezo y acuérdense, pónganme preguntas, ¿ok? Yo soy la fundadora de 13 Consultores en Cultura Corporativa, es decir, desde hace 13 años que estamos en el mercado trabajando especialmente cultura, con muchísimas empresas y en diversos escenarios. Primero, ¿qué es cultura? En corto, la manera predominante de trabajo en la organización, cómo la gente trabaja, ¿ya? Cómo se relaciona, qué piensa, sus valores, cómo afrontan las dificultades, cómo toman decisiones, etcétera, etcétera. Y de acuerdo a la cultura que tienen, esto puede ayudar a la eficiencia, ayudar a que la empresa tenga éxito, o por el contrario, ir en contra del avance y el éxito de la empresa. Entonces sí, es muy importante porque es una fuente muy poderosa cuando todo el mundo o empuja el carro hacia donde quiere ir la organización o lo jala para atrás, ¿no? Todo el tema de cultura ha tomado más importancia por los cambios en el ambiente, cambios muy rápidos. Quizás ustedes han escuchado cómo se dice los entornos VUCA, sí, porque son altamente volátiles, inciertos, complejos, ambiguos. O quizás han escuchado los entornos BANI, que es lo más angustiante. BANI, ¿qué significa? Bueno, del inglés, pero quebradizos, ¿ya? Es decir, ya no es, oye, voy a negociar con mi proveedor de China para que me baje los precios. No, ahora viene tu agente y te dice, ya no te voy a poder enviar este insumo que tú comprabas en China. Perdón, ¿cómo que ya no? ¿Ha subido el precio? No hay. ¿Y por qué no hay? Porque China no lo está produciendo. Entonces tú tienes tu último embarque que llega, tu insumo principal para vender, y ya no va a haber más insumo. Eso, más que un cambio, eso es una disrupción total. Entonces, por eso dicen el entorno quebrado, ¿no? Y bueno, genera muchísima ansiedad, entornos ansiosos, todo el mundo está angustiado, asegurando su producción, bajando precios, lo que fuera. No lineales, ¿ya? La era de no lineales, ¿por qué? Porque ahora todo se mueve exponencialmente. Bueno, no todo, pero gran mayoría de cosas. Por ejemplo, en el Perú podríamos decir que entró Uber y en un año se tumbó a todas las empresas de taxis. O sea, en un año, ¿no? O sea, claramente el mercado no estaba preparado y entran con una fuerza exponencial porque ahora se trata de negocios exponenciales. Y eso te cambia todo, y al cambiar todo, cambia la cultura. Bueno, y finalmente, de Bani, la I de incomprensible. ¿Por qué? Porque a veces no tienen lógica lo que sucede, ¿no? ¿Quién iba a poner en su plan estratégico pandemia? Nadie. ¿Quién iba a poner en su plan estratégico guerra, Ucrania, Rusia? Nadie.
¿Quién va a poner en su plan estratégico que en el 2023 van a haber grandes huracanes y las cosechas van a morir? Nadie, porque no sabemos, ¿no? Entonces, todo esto genera que nosotros también, dentro de las organizaciones, tengamos que adaptarnos a este nuevo mundo. ¿Ok? Y ni decirles para recursos humanos, bueno, que la mayoría que está acá de recursos humanos, la cantidad de empresas que ahora ya no están contratando solamente peruanos, sino gente de otros países. Con el trabajo remoto se han dado cuenta de las grandes ventajas de contratar gente fuera. Veo muchas empresas que están contratando gente de Argentina. Habla español perfecto, nos llevan años de ventaja en todo lo que es tecnología. Su moneda está baja, entonces te ahorras un montón de dinero en sueldos, y entonces ya no compiten los peruanos con los peruanos, compites con el filipino, compites con gente de la India, con la Argentina, con Centroamérica, o sea, en muchos tipos de negocio ya la competencia es global. Y antes se veía venir, sí, pero no a la velocidad que se está viniendo. Ahora, yo les ofrecí 3 claves para que tu transformación cultural, aquella que vas a hacer en estos entornos que estoy hablando, sea un éxito. ¿Bien? Y les voy a hablar de 3. No son las únicas, ojo, pero son 3 fundamentales que ustedes, como gente de recursos humanos, tienen que preguntarle a su gerente general. ¿Ya? ¿Ok? ¿Y cómo es esto? Explícame, ¿no? Yo quiero que ustedes, cuando vayan y se sienten en el comité de gerencia donde van a hacer un cambio, realmente los hagan pensar para que ese cambio salga excelente. Entonces, lo primero, y que lo dice, se me fue, Kotter, ¿no? Sentido de urgencia. Las transformaciones culturales son tan fuertes y los cambios son tan fuertes que nadie va a mover un dedo si no es necesario. ¿Ok? Entonces, el sentido de urgencia es responder a la pregunta, ¿por qué me tengo que mover? ¿Por qué tengo que hacer este esfuerzo? ¿Por qué tengo que ahora cambiar todas mis formas de trabajo? Por ejemplo, si yo he trabajado en transnacionales, entonces trabajé en Mobil Oil, por ejemplo. Si el equipo de directivos de Mobil Oil que queda pues en Estados Unidos o quedaba en Estados Unidos, que es una organización, perdón, de 84,000 personas en todo el mundo, ¿qué podía decir Perú? Nada. O sea, tú sabes que si viene una directriz desde la casa matriz en una organización enorme y tú eres Perú, te sumas o te sumas, punto, no hay más. O sea, a nadie se le ocurre decir, no, es que a mí no me parece, no, es que no estoy de acuerdo, nada. O sea, ese empujón que viene desde arriba, literalmente hablando, nadie lo va a cuestionar y todo el mundo se va a sumar. Lo cual no sucede en una empresa peruana, ¿no? Otro sentido de urgencia muy potente es cuando entra un gran competidor al mercado. Tú ya sabes que todo el mundo se tiene que adaptar. Y ahí no hay chance de decir, no, no me parece, esto no estoy de acuerdo, o empezar a poner resistencias. No, porque es como tratar de enfrentar y que no te agarre la luz que está viniendo. Es una luz y así se siente y te va a mover. ¿Bien? Lo mismo que pasó con la pandemia. Vino la pandemia, suspensión perfecta. ¿Qué decía la gente? ¿Cuántas huelgas hubieron? Nada, la gente decía, ¿qué es esto? O sea, ¿qué hago? Pero no hubieron huelgas, no lo que el sindicato dice, que, mínimo, porque era tan grande el cambio que todo el mundo estaba en shock, ¿no? Pero hay otras situaciones que no son así, les quiero dar un par de ejemplos. Vamos a implementar el SAP, SAP, el SAP, sí.
Entonces, ahí sí la gente dice, no, que el SAP no ha funcionado en muchas empresas, no me parece que sea para esta empresa, no, que nosotros siempre hemos hecho las cosas así y el SAP tiene que, el sistema me tiene que ayudar y no cambiarme todas mis formas de trabajo. Y tú le dices, disculpa, pero el SAP necesita otras formas de trabajo. Y la gente te dice, pero no, pero acá me va mejor con este sistema que yo tenía, etcétera, etcétera. Entonces la gente le es más fácil encontrar formas de resistirse a esta transformación, ¿no? Yo he acompañado transformaciones culturales por el SAP, porque el SAP no es solamente un sistema que te va a poner, te va a automatizar la forma de trabajo que tú tienes. No, el SAP es un sistema que te va a cambiar absolutamente tus formas de trabajo. Y si no, no lo vas a poder aprovechar ni usar bien. Entonces la gente no está preparada para que ese sistema me cambie todas las formas de trabajo en mi organización. Entonces, si yo he trabajado toda mi vida en silos, ya no, ahora tengo que trabajar por procesos. Si yo he trabajado toda mi vida esto con mi Excel, ya no, ahora aprieto un botón y me sale todo, pero tengo que poner toda la data. Si antes yo vendía y después ya lo ponía al día, ahora no, porque tengo que facturar para que la gente venga a recoger, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces te genera muchas resistencias y hay que generar el sentido de urgencia. Y si hay preguntas sobre el sentido de urgencia, me encantaría que me las digan, pero hay que preguntarle al gerente general cuál es el sentido de urgencia. ¿Por qué tenemos que hacer esto absolutamente de otra manera cuando pareciera que no es tanto así? ¿Qué le voy a decir a la gente? ¿Por qué la gente se va a mover de su sitio? Entonces hay que crear el sentido de urgencia y cuando no lo haya, hay que inventarlo. Hay un autor, que ahorita no me acuerdo el nombre, que decía, crea una crisis. Si tú creas una crisis, la gente va a reaccionar. Pero si no hay una crisis de por medio, la gente no va a reaccionar. Simplemente la tendencia a seguir haciendo lo que siempre han hecho es demasiado grande. Entonces, segundo punto, puede sonar trillado, pero la visión. Es decir, ya tengo un sentido de urgencia que me está botando de donde yo estoy, me está sacando de mi zona de confort. Entonces salgo y miro y digo, ¿qué es esto? Necesito tener un sitio a donde llegar. Necesito tener un punto hacia dónde dirigirme, hacia dónde enfocarme. ¿Por qué? Porque eso me va a dar la dirección de hacia dónde canalizo toda mi energía, toda mi atención y todo mi tiempo. ¿Qué pasa si no hay esa visión clara, concreta, atractiva y encima te han sacado de tu sitio? Se genera mucho caos y mucha crisis y mucha desmotivación. Entonces, si bien vas a expulsar a la gente de la zona de confort de donde estaba, hay que tener una visión que digas, ok, vamos a llegar ahí en tu nueva zona de confort. ¿Ya? Hay una esperanza, hay una luz al final del camino. Es muy importante que sea una visión creíble, atractiva, que sea una visión que te dé esperanzas de llegar y compartida por todos claramente, porque si la gente siente no es un buen lugar donde llegar, pues no se va a sentir con la motivación para remar fuertemente para llegar a ese lugar. Entonces, la visión no debe ser la típica visión que está como ponen visión, misión, valores. No, tiene que ser algo mucho más aterrizado. ¿Bien? Nos vamos a modernizar, ¿ok? Es más, muchas empresas cuando hacen un cambio en su sistema, porque van a modernizar, van a automatizar muchas cosas, van a trabajar con
con un ERP centralizado, van a implementar inteligencia artificial, que te cambia absolutamente las formas de trabajo. ¿Saben qué hacen? También redecoran las oficinas o se mudan. Como me estoy acordando de Alicor, que se fue a toda la plana administrativa se fue a Miraflores, y otras empresas hacen lo mismo. ¿Para qué? Para que el cambio se sienta tan fuerte que todo el mundo se vaya sumando, ¿no? Y hicieron oficinas súper modernas para decir, ya estar en el ambiente de, sí, pues definitivamente estamos pasando a otro mundo. Esos detalles hacen que la gente se sume mucho más al cambio, lo acepte, se dé cuenta, sienta el imperativo de cambiar, pero que también tenga a dónde llegar. Y el otro gran punto, que lo he dejado para el final, pero no necesariamente es el último, un buen equipo líder, ¿ya? Yo ya he tenido, bueno, llevo 13 años en la consultora con cambio, pero desde que en el año 95 arranqué con mi trabajo en recursos humanos, me he dedicado a implementar cambios, uno, otro. Uno implementa su primer cambio y después todos los que te contratan es por tu experiencia en cambios, o sea que años en cambio. Y yo les digo una cosa, el equipo líder es clave. El líder de este equipo líder del cambio es clave. Tiene que tener un rol alto, ¿ya? Un rol gerencial. Si, hace poco he estado con una minera, por ejemplo. La persona, el líder del equipo a cargo de implementar mejora continua, era jefe 5 niveles más abajo. Y conversando con el gerente, le decíamos, es que si no tiene peso, digamos, entre comillas, peso político en la empresa, le va a ser muchísimo más difícil lograr cambios. Y sobre todo algo tan difícil como implementar mejora continua. O lo suben a gerente, o nombran a otra persona. No lo hicieron, no funcionó. No solamente por eso. Ya ese hecho, ¿qué te está diciendo? Te está diciendo que no están apoyando a esta persona, que no tienen claro. Y no funcionó, así de simple. Y si funciona va a ser un letargo, ¿no? Este líder que ponen no solamente tiene que ser senior, tiene que ser moderno, tiene que tener muy buenas relaciones interpersonales, mucha persuasión y sobre todo el apoyo de la máxima autoridad de la empresa. En algunos casos el dueño, los directivos, el gerente general y qué sé yo, ¿no? Eso es fundamental, y que tenga un equipo a su cargo. Depende del tamaño de la empresa, será el equipo. Lo que no puedes tener es que, por ejemplo, la comunicación interna en esta minera no era buena, y además, para este tema del cambio hacia mejora continua, ¿ya? Que es una transformación en las formas de trabajar, le asignaron a una persona, a la única persona de comunicación interna de la empresa que estaba trabajando 24/7. ¿Qué pasó con la comunicación? No funcionó, así de simple, no funcionó. Entonces necesitas ver qué recursos. Puede ser alguien a medio tiempo, pero a medio tiempo, o podría ser idealmente alguien dedicado para que se enfoque. Es mejor que la persona de comunicación interna sea dedicada y haga otras cosas dentro del equipo a que te repartas comunicación interna entre recursos humanos y el equipo de mejora continua. Y además, si es recursos humanos, el gerente de recursos humanos es tu jefe, ¿a quién crees que le va a dar prioridad esta persona? Claramente a recursos humanos, porque ahí está su jefe. ¿Funciona? No funciona.
¿no? Entonces, tiene que haber, lo ideal, gente dedicada o por lo menos con unas horas muy bien puestas, y si va a trabajar mitad, como ejemplo, mitad recursos humanos y mitad el equipo de implementación de mejora continua, pues que tenga matricial, 2 jefes, y cada uno lo evalúa separadamente y parte su tiempo en 2. Cosas así, ¿no? Yo se los digo como ejemplo, pero esto es lo que funciona. El equipo líder debe de tener a las personas que van a acercarse a la línea donde quieren hacer el cambio. Entonces tiene que ser gente que conozca bien la línea. Peor error que hay, traerme a alguien que puede ser muy bueno en dirigir cambios, en transformaciones culturales, en lo que quieras, pero que no tenga una relación y no genere credibilidad en el área donde se va a hacer el cambio. Entonces, tu equipo líder, el líder del equipo líder y todo el apoyo que viene es fundamental, ¿ya? Que tengan los recursos, que tengan la capacitación, que tengan el apoyo, etcétera, etcétera. Son entonces 3 claves para armar tu estrategia de transformación y que funcione, que son, resumidamente, el sentido de urgencia, la visión y el equipo líder. ¿Qué es lo único? Como dije, no. De ahí hay que ver, pues, algunas otras cosas como, oye, ¿qué voy a cambiar? ¿Qué capacitación? Las metodologías que voy a usar para que todos participen. Mientras más gente participe, mejor. Vamos a ir implementando, conseguir quick wins, ¿no? O sea, lograr algunos hitos rápidamente para que la gente no se desmoralice, el apoyar a toda la gente y reconocer cada logro por más pequeño que sea, ir viendo todas las políticas, procesos, procedimientos que se tienen que ir cambiando para acompañar la transformación. Porque tú puedes querer transformar algo, pero tienes toda una burocracia anterior llena de políticas y prácticas que pueden estar en contra de esa transformación que tú quieres lograr. Entonces, la transformación cultural no es solamente un tema de cambio de comportamientos, no. La transformación cultural requiere cambios en procesos, nuevas estrategias comerciales, a veces cambio de maquinaria, implementación tecnológica, requiere todo lo necesario para lograr eso que quieres lograr. Más bien, yo diría, a veces pasa que la parte técnica hace los cambios y se olvidan de las personas que los van a implementar, ¿no? Entonces, siempre, ante transformaciones culturales y ante cambios, es clave que vaya la persona, que vaya con una transformación cultural junto con eso. Porque si no se olvidan de lo principal, de la gente que hace posible las transformaciones. Muy bien, no quiero pasarme, si hay alguna pregunta, bueno, si alguien me escucha, me ha escuchado, y si hay alguna pregunta para poderla contestar. A ver acá, descartado. ¿Hay alguna pregunta? Pues bien, quizás para cerrar, podría decirles que para hacer una transformación cultural tiene que haber mucho apoyo de la gerencia general, como he dicho, y no tratarla de hacer desde abajo. Muchos colegas de recursos humanos que me han llamado, sí, con muy buena intención quieren hacer cambios o transformaciones en las formas de trabajo, culturales, digamos, pero a veces no tiene
a veces no tiene el apoyo y terminan desacreditándose y logrando nada. Iris, por favor, ¿podrías repetir las frases de la transformación en un orden coherente? Gracias. Juan, son los 3 puntos que dije que iba a hablar, son el sentido de urgencia, ¿no? La premura que hay, o cambias, no hay más. Lo otro es la visión, tengo que cambiar, pero ¿hacia qué? ¿Hacia dónde? ¿No? Es más, a veces hay cambios que no tienen clara la visión y es sobrevivencia y hay que decir, bueno, juntos vamos a construir la visión porque no la podemos tener. Pero en principio tener una clara visión y lo otro es el equipo líder. Eso básicamente, hasta ahí no sé si he sido clara. Como dije, también hay muchas otras cosas en una transformación cultural, pero que, claro, en media hora prioricé 3, las 3 que te sientan la base de todo, ¿no? Después, sí, gracias. Ok, después hay muchas otras cositas en el camino, como la comunicación interna, la capacitación, los incentivos y motivación, el trabajar el liderazgo, cambiar políticas, prácticas, procedimientos y muchas formas de trabajo en el camino. O sea, hay toda una serie de temas, pero si no tienes estos 3 muy bien trabajados y puestos, muy seguros, yo dudaría en dar los siguientes pasos. De hecho, lamentablemente digo yo, en mi experiencia, cuando yo he dicho, me piden hacer una evaluación de la cultura y de lo que se está haciendo para el proceso de cambio, para ver, yo hago evaluaciones culturales, ¿ya? Para ver la brecha y cuál sería la estrategia. Y hasta ahora, cada vez que yo he dicho, no hay las condiciones en este momento para que hagan ese cambio, no hay las condiciones, tendrían que cambiar A, B, C, D. Primero, el principal accionista no está de acuerdo. El otro no le interesa. El líder está 5 niveles más abajo que el gerente general. No hay indicadores de negocio, ¿no? Porque uno hace un cambio no porque está aburrido, uno hace un cambio porque el negocio lo requiere. No hay indicadores de negocio, no hay una estrategia clara de negocio. Entonces, cuando yo voy viendo ese tipo de cosas, digo, no se están dando los requisitos para trabajar un cambio. Y hasta ahora, cada vez que he dicho eso, no se ha logrado hacer el cambio, o se ha hecho pésimo, o se han ido para atrás, porque se nota, ya cuando uno tiene el ojo y conoce el tema, tú puedes ver cuándo hay las condiciones y cuándo no. Y cuando han habido las condiciones, con cierta guía, ha sido súper exitoso. O sea, yo he visto empresas en las que he ayudado, he trabajado de la mano con IBM, por ejemplo, para implementar un SAP, y en 6 meses salimos, fue el Go Live, y fue súper exitoso. Súper exitoso, pero trabajamos durísimo en lograr, pues, cambiar la mentalidad de silos a procesos, empezar a trabajar los procesos, un montón de cosas que hay que ver de acuerdo al cliente, ¿no? Porque depende cuál es la brecha y ahí tenemos que entrar a trabajar. Pues bien, Isabel, hola Iris, ¿la mejora continua tiene periodo de caducidad ante una implementación? Bueno, la idea es que para hacer que la rueda empiece a moverse, hay que ponerle mucho esfuerzo. Una vez que ya tiene un ritmo de moverse, ya va sola, ya la mejora continua es un esfuerzo continuo, valga la redundancia, pero ya no tienes que, ya se generó la cultura de mejora continua. Entonces va a seguir con las condiciones necesarias. Pero para meter el chip mental de mejora continua ya es es un esfuerzo muy diferente, ¿no? Es como cuando tú quieres cambiar, antes no se usaba cinturones para manejar, ahora sí se usa. Se tuvo que hacer un súper esfuerzo de todo
para que la gente ponga los cinturones en el auto, pero ahora ya no se lo tienes que decir a la gente, lo pone, y si no lo pone, la policía le pone una papeleta. A ver, Juan, estimada Iris, a tu criterio, ¿piensas que una transformación digital requiere una transformación cultural y viceversa? Absolutamente, absolutamente. ¿Por qué? Porque la transformación digital te va a cambiar totalmente las formas de trabajo. Totalmente. Y sobre todo si tiene inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque no se trata de poner en digital lo mismo que has venido haciendo, solo que más rápido, más automatizado. No, tú metes basura, sale basura. Entonces, lo que yo veo en las transformaciones digitales es que no tienen la data bien, tienen que tener una data centralizada, tienen que pulir la data, la gente que no sabía usar una computadora ahora tiene que meterle información, los procesos ahora se aprueban en línea, o sea, 1000 cambios que, mire, yo ayudé para una implementación, ni siquiera digo yo transformación digital, era una semi-transformación digital, ¿no? La implementación de un SAP más otros módulos complejos. Y resulta que pues en los galpones, todo empezaba por la información de los galpones, y en los galpones no había luz, no había gente que en su vida había usado una computadora, pero todo el modelo que habían comprado estaba hecho para que desde el galpón se ponga que la comida que le daban al pollo, que cómo estaba el pollo, cómo había crecido el pollo. Entonces, nadie había pensado en, oye, que en ese galpón no había ni siquiera luz. Entonces, por supuesto, ya a la hora que uno hace el diagnóstico de cómo está tu cultura para recibir semejante cambio, ahí se ven todas las brechas. ¿Ya? Pero te cambia todo, te cambia todo. Y además hay transformaciones digitales y transformaciones digitales. Cada vez más las que están llegando son increíblemente fuertes, o sea, te cambian todo. Y, por ejemplo, el SAP, la nueva versión del SAP, es tan diferente a las anteriores que ya los expertos en SAP tienen que pasar por una transformación cultural también. Todo está cambiando tan rápido, tan acelerado, que, bueno, el que no se suma, yo lo veo con las startups, ¿no? Mi hija trabaja en una startup, tengo colegas startup, en mi curso de Stanford trabajamos los escenarios de startups, y es que si yo te cuento la velocidad a la que van, es que tú entras en shock, es increíble. No sé si te contesto, Juan, espero. La transformación cultural tiene que acompañar. La transformación digital es un asunto de negocios, es un tema de negocios. Y si no va con las personas, el negocio no funciona. Así de sencillo, no funciona. Y dejar que la transformación cultural se lleve por gente de sistemas, yo creo que es el peor error que se puede hacer, porque zapatero a tu zapato, ¿no? Hay que trabajar en equipo, ahí el equipo es fundamental. Ok, listo, concluyó el tiempo, muchas gracias. A nuestro ponente y al público participante. Antes de retirarse de la sala, los invitamos a visitar los centros tan especializados en gestión humana que tenemos preparados para ustedes en la feria. Los invitamos a nuestro siguiente webinar. Gracias, Iris. Buenas tardes. Gracias. Gracias, Luis.